los guerreros de Dios y de la batalla invisible que tenemos. Vamos a hablar justamente de lo que es guerra espiritual, porque nosotros creemos que la guerra es esta, orar, ponernos de rodillas, y cuando tengo callos en la rodilla ya soy un cristiano convertido, y no pasa por ahí. Te le voy a mostrar cuál es la verdadera batalla, pero le tengo que explicar bien clarito todo. Para el cristiano que quiere crecer y tiene que tener éxito en la vida. Amén. Así que bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al mensaje. Como dije, guerreros de Dios, una batalla invisible. Porque aunque el hombre natural busca enemigos visibles para combatir, para pelear, la Escritura nos enseña que el verdadero enemigo es espiritual. No lo vemos con estos ojos, pero sí lo podemos percibir con el Espíritu. En Efesios 6:12 dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, escuche, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo revela aquí en este pasaje que nuestra vida cristiana está marcada por una lucha constante, que no se trata de conflictos humanos o sociales, sino de una guerra espiritual que se libra en planos invisibles, en donde el diablo intenta invocar el nombre de él y nosotros lo combatimos en el nombre de Jesús. Esté donde esté, en la puerta o arriba o abajo, allá, no interesa. El diablo ya se terminó. Satanás opera con un sistema jerárquico de maldad que tiene principados, potestades, gobernadores y huestes que actúan con estrategias, disciplina militar incansable. Se lo voy a mostrar. Mire, principados según el Espíritu son los espíritus de más alto rango que trabajan bajo Satanás. Establecen estructuras espirituales de dominio, controlan regiones, sostienen sistemas de corrupción, idolatría o engaños a nivel mundial o a nivel regional. Según Daniel 10:13, dice que cuando la oración de Daniel había llegado a Dios y Dios enviaba la respuesta con su ángel Miguel, dice que lo detuvo en los aires el príncipe del reino de Persia. Principados, es decir, los de más alto rango. Después dice potestades. Escuche esto. Son espíritus que operan bajo los principados, son comandados por principados, ejecutando sus órdenes, realizan tareas específicas, manipulan instituciones, influyen entre gobiernos, medios de comunicación y sobre líderes humanos. Ejercen un poder delegado, mantienen atados a los que están bajo su dominio. Cuando uno se pone bajo el dominio del enemigo, queda atado por estos que son potestades. En Colosenses 2:15 también dice el Señor que despojó a los principados y potestades para dejarlos en vergüenza. Cuando un hijo de Dios enfrenta oposición, tentación o desánimo, muchas veces no proviene de personas, sino de este ejército de tinieblas que busca frenar la obra del reino. Tercero, gobernadores de tiniebla. Oiga esto. Son fuerzas que rigen el sistema del mundo, promoviendo valores contrarios a Dios, que son orgullo, inmoralidad, codicia, violencia. Y en este nivel operan demonios que controlan estructuras globales. Hay ideologías contrarias a Dios, movimientos sociales contrarios a Dios. No todos son malos, pero hay movimientos sociales terribles que proponen prostitución, proponen que los niños sean de alguna forma investidos de lo que no son.
el niño, niña y la niña, niño. Barbaridades. Son instituciones que están buscando en donde el orgullo gay va y está haciendo las cosas de una manera indigna. Dios creó hombre y mujer, no hizo 3 sexos, 2. Entonces, los gobernadores de las tinieblas, son los que mantienen los movimientos sociales contrarios a Dios de una forma negativa para que el mundo sea corrupto. Mantienen al mundo en oscuridad espiritual para que no lleguen a Dios, para que no lo entiendan. Influyen en el pensamiento colectivo, con visiones, con propagandas, con cuestiones que son muy fuertes, endurecen el corazón de las naciones en contra de Dios. Son entidades de maldad y trabajan en equipo muy estrecho con los principados. Por eso pueden hacer estas tareas. Y el número 4, huestes espirituales de maldad, dice Efesios 6:12. Esos son los espíritus de menor rango, los soldaditos, pero son muchos, son numerosos. Actúan a nivel personal, a nivel familiar y local. Incitan al pecado, a la opresión, a la enfermedad, a la confusión, al temor y a las adicciones. Droga, cigarrillo, alcohol, lo que usted quiera poner como adicción, lo producen y lo gobiernan estas huestes espirituales. Hay uno para cada persona, hablándole así, influyéndole en el corazón y en el pensamiento para que se tuerzan. Ejecutan ataques directos sobre individuos y congregaciones. Buscan debilitar la fe, dirigir la iglesia, la quieren dividir. Quieren corromper la comunión con Dios. En Marcos 5, del 9 al 13, dice que hay un hombre, un gadareno, que se cruza con Jesús. Y resulta ser que cuando tiene una conversación Jesús con ese y le pregunta, ¿quién sos?, le dice, yo me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces dice, ¿qué nos has venido a sacar de este cuerpo? Porque ellos necesitan cuerpos para poder estar ahí activos. Esos espíritus son malos. Ahí tiene un cuerpo que está activo con el espíritu malo. ¿Por qué? Porque si ese espíritu no tiene cuerpo, no está completo. Necesita a alguien a quien invadir. Entonces el Señor le dijo, bueno, ved, salgan de acá. Y había una piara de cerdos, 2000 cerdos dice que había. Se metieron ahí y los cerdos se suicidaron. ¿Qué le parece? Huestes espirituales de maldad. Todos estos espíritus de maldad operan en las regiones celestes. Y eso es el problema, porque es una dimensión espiritual real, existe. Aunque no la podemos ver, no es visible. Y está en las regiones celestes, que es donde libramos nuestra batalla verdadera, porque cuando oramos, nuestra oración tiene que llegar al Padre. Y para que eso pase, tiene que ir por las regiones celestes. Cuando una persona fallece y tiene que ir al reino, tiene que venir a buscar los ángeles, porque en las regiones celestes están todos estos espíritus que no lo van a dejar pasar. Pero con los ángeles sí pueden pasar. El arcángel Miguel no le dijo nada al diablo, al príncipe de Persia. ¿Sabe qué le dijo? El Señor te reprenda. Veo que a veces estamos que en los lugares secos, que el Señor te reprenda. Se terminó. Y se terminó ahí. Porque un día a estos inmundos le va a llegar el lago de fuego ardiente, que está en Apocalipsis, que aún no está inaugurado, porque es para el diablo y sus huestes, que va a venir al final de los tiempos. Y ahí van a terminar, por la eternidad. Ese es el problema, para ellos, no para nosotros. La lucha, dijo Pablo, no es contra sangre ni carne. Nosotros, como hijos del Rey de Reyes, también somos príncipes espirituales. ¿Y sabe qué? Somos llamados a defender el territorio que nos fue confiado. Ellos están llamados
para destruir el reino, nosotros somos llamados para defender el reino. Esa es la diferencia. No podemos vivir como súbditos temerosos, sino como soldados conscientes de la autoridad delegada de Dios. Usted tome la autoridad que Dios le ha dado. Mire, se lo voy a leer. Jesús dijo en Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Escuche esto, ¿sabe qué significa hollar? La iba a cambiar la palabrita, que hay un versículo, hay una versión bíblica que no dice hollar, pero esta es perfecta. Escuche lo que significa. Pisar con fuerza, someter, dominar o vencer completamente algo que está bajo los pies. Y el diablo está bajo los pies. Ya perdió. Él ya lo sabe, aunque va a insistir, mi hermano. Aunque va a buscar igual hacer maldad, porque el diablo siempre es diablo, nunca deja de ser diablo. Ese es el problema que tiene. Ahora se lo deletreo algo. Nos ha dado autoridad para pisar sobre serpientes. Las serpientes son espíritus que operan con astucia y manipulación, como doctrinas falsas o corruptas. Hay engaños religiosos, donde lo malo parece bueno, donde pensamientos venenosos buscan introducir duda y rebelión. Escorpiones. Estos son figuras de espíritus atormentadores que infligen dolor espiritual, causan ansiedad, turbación. ¿Y sabe por qué? Porque tienen el veneno en la cola y no en la lengua. No es como la víbora que muerde y envenena, no, el escorpión le tiene que pegar con la cola. Entonces causan culpa persistente, opresión y ataque de división o persecución. Pero el Señor nos ha dado poder para pisarlos y destruirlos. Ahí lo leímos. Esa autoridad que nos da el Señor y que se menciona en Lucas, no nace de nuestras fuerzas, no es posible, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hechos 1:8. Y recibiréis poder. ¿Cuántos ya tienen el poder? Gloria a Dios. La autoridad, escuche esto, la autoridad expulsa demonios, sana enfermos y destruye las obras de las tinieblas. Y el poder nos capacita para resistir, para permanecer y para avanzar en la fe. La luz y las tinieblas no pueden coexistir, no tienen nada que ver, no son iguales, son totalmente opuestas. El creyente no puede mantener una vida de victoria si convive con áreas no entregadas al Señor. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Si tiene orgullo, ira, si tiene algún tipo de veneno metido en el corazón, pues entrégueselo al Señor y va a estar libre para poder combatir contra el enemigo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Cada quien sabe. Recordemos que las huestes malignas operan en las regiones celestes y eso es muy importante, porque es el mismo ámbito espiritual en el que nosotros nos tenemos que mover en oración e intersección. Cuando nosotros oramos y parece que la oración no llega a ningún lado, es porque el enemigo se está metiendo ahí y nosotros lo dejamos. El problema para los desprevenidos es que para llegar al Padre y mantener comunión con Él, tiene que atravesar esas regiones en victoria, revestidos de Cristo. Cuando no entregamos nuestras falencias y nuestros problemas, no logramos iluminar a nadie y no logramos que Cristo se refleje en nosotros. Nuestro rostro, nuestro hablar, nuestros gestos son gestos y rostros adustos que más allá de la seriedad de la persona o los rasgos que quizás adquirió durante su vida, más allá de eso, dice, vete de aquí, no te quiero, no puedo abrazarte. Esto es muy importante, mi hermano, porque la triple mención
de que vamos a escuchar ahora no es redundante. Mire, el versículo 10 de Efesios 6 dice así: por lo demás, fortaleceos, 1, en el Señor y en el poder, 2, y de su fuerza, 3. Parecería como que es lo mismo, ¿verdad? Pero no es igual. Fíjese, fortaleceos implica recibir poder interior, poder del Espíritu Santo, fortaleceos. Poder significa la energía del dominio divino, el que Dios te provee. Y fuerza es la capacidad constante para sostener la batalla, porque uno se cansa. El ser humano se cansa, pero Dios te da fuerzas como el águila para remontarte sobre todos los problemas. Y ahí vas a ver en tu nido los polluelos y desde ahí arriba puedes ver las batallas que están abajo librándose, pero tú ya estás exenta o exento de ellas. El Espíritu Santo nos equipa con esta combinación sobrenatural para enfrentar toda oposición. Cristo fue exaltado y sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Se lo voy a leer para que me lo entienda y le digo algo más ahora. Primero se lo leo, Efesios 1, del 20 al 23, dice así: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Muy por encima de todo, escuche, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, va a trascender el tiempo. Versículo 22 dice: y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia. Recuerde que nosotros somos la iglesia, no las paredes. Las paredes son el templo. O sea que nos puso al Señor por cabeza a nosotros. La cual es su cuerpo. Somos cuerpos de Cristo. Aquí y en todo el mundo, el cuerpo de Cristo, distintos miembros. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Eso es Cristo, eso es Jesús para nosotros. La plenitud que llena todo en todo. Para que se entienda, no sé cuál es el problema que puede tener ahí, o acá, o allá. Pero Cristo lo va a resolver y va a llenar todo hueco, todo dolor, va a resanear toda herida y va a resolver toda cicatriz. Llenarlo todo en todo. Nuestra posición en Jesús también es sobre las potestades. Por eso el creyente que pelea desde esa altura, desde la altura de Cristo, de estar al lado, a la derecha del Padre, domina un panorama y combate desde la victoria. Ya no tiene que combatir para llegar a la victoria, ya ganó antes. Es como aquel que ya sabe que tiene las cartas marcadas ahí, ya tiene los 4 ases para ganar la partida, porque ya Cristo se los dio. Ya tiene la espada, ya tiene el escudo, ya tiene toda la armadura que Dios provee puesta. Y se lo voy a mostrar en un ratito, deme 5 minutos. Dios proveyó la armadura completa. Y entiéndase esto, no la coloca Él. El creyente debe revestirse de ella. Dios te da las herramientas, pero no las usa Él. Tú las tienes que usar. Dios te enseñó a orar, te dio un Padre Nuestro. Puedes usarlo, puedes usar otra oración, pero no lo hace Él. Tú tienes que orar. Tú tienes que levantar el brazo. Tú tienes que doblar las rodillas delante del Señor para que de esa manera cada pieza de tu vida refleje la luz de Cristo. Pero tienes que hacer tú, no Él. Acá ya vino el Señor y caminó 33 años y medio, aunque su ministerio fue de 3 años y medio, pero nació de una mamá.
No porque haya tenido un óvulo y un esperma de su papá que se unieron. No, 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 no. Borre eso, que no es así, acá, allá. No fue así. Sino que el Espíritu Santo puso al Señor como niño ya engendrado allá arriba, como parte de Dios, Padre, Hijo. La parte del Hijo la puso en María. Y aunque suene feo y raro, es como que fue una incubadora. Sin ofender y sin faltar al respeto a las madres. Pero en el caso del Espíritu Santo, puso ya formado al niño en el cuerpo de María. Y ese niño creció y se desarrolló en su útero, en su vientre, y cuando llegó el tiempo de nacer, nació como cualquier ser humano, solo que era Dios. Nunca jamás Jesús dejó sus poderes, nunca jamás dejó su divinidad, pero sí Él estaba en un cuerpo de carne, por eso las cosas le dolían. Por eso cuando fue crucificado le salió sangre, por eso cuando fue insultado le dolía, porque era como hombre, no que fuera hombre. ¿Sí me entiende, no? Porque hay mucha confusión con eso. Porque hablan de María, a quien nosotros respetamos, pero no es la mamá física de Jesús, es quien llevó a Jesús. Y eso es muy importante, porque de estas doctrinas extrañas que vienen las potestades a engañar, es que hacen grandes manifestaciones para hacer entender que esa es la verdad, y no lo es. Mire, cada pieza, oiga esto, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra y oración, se ajusta a todo el cuerpo, no a un miembro aislado. Escuche esto, por favor, que es una parte fundamental. Cada pieza, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra que estamos leyendo cada vez, la oración, se ajusta siempre a todo el cuerpo y no a un miembro aislado. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo de Cristo, acabamos de decir, somos todos, porque cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Usted no es solamente miembro de una congregación que se llama Buenas Nuevas, o que se llame Mi Fe Sana, o como usted quiere llamarla. Usted no es integrante de una iglesia en donde somos un grupo, no, usted es integrante del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo que está en todo el mundo. La iglesia puede ser una institución local, donde ahí haya departamentos para educar a los niños, para atender ancianos, donde se practique música, donde se practique la palabra, se enseñe dando un discipulado. Pero eso es la iglesia a nivel local, un templo con personas que tienen distintas áreas. Pero la iglesia como miembro está en todo el mundo, cada uno es parte del cuerpo de Cristo, puede ser un dedo, una uña, el pelo. Eso es lo que dice la palabra. Y la armadura es para todo el cuerpo, no para el dedo. No solo para el pie, hermano, no para la cabeza, es para todo el cuerpo. ¿Y sabe por qué es muy importante? Porque si nosotros como cuerpo de Cristo no avanzamos contra el enemigo todos juntos, el enemigo nos puede vencer. Nosotros individualmente no estamos capacitados para hacer la obra, solos. Siempre puede fracasar, pero cuando el cuerpo de Cristo está unido y un hermano está orando por otro, y el otro, y el otro, y todos hacemos oración y ayuno y hacemos ejercer el poder de Dios, miren mi hermano, no hay bicho, no hay diablo y no hay potestad maligna que se pueda oponer. Porque el Espíritu de Dios baja cuando ve todo eso y conquista ese cuerpo con todos esos miembros. Somos un ejército divino para el Señor. Y ahí es donde está la verdadera corporación de Cristo. Mire, dice la palabra en Deuteronomio 32:30, un pedacito, dice, uno pone en fuga 1000,
pero 2 hacen huir a 10.000. Mire, ¿ve? 1 a 1.000, 2 a 10.000, 20, 100, ¿cuántos? ¿A millones? ¡Wow! La fuerza está en la unidad del Espíritu. Esto es muy importante. La fuerza no está individualmente, por eso la iglesia tiene que estar unida. Por eso el diablo quiere romper esa unidad, quiere que la iglesia se meta en problemas de uno contra otro para que no puedan conservar esa decencia de Dios que nos ha llamado al amor, a la gracia, a la permanencia, que nos ha llamado a abrazarnos, nos ha llamado a dar un beso, nos ha llamado a ayudar, nos ha llamado el Señor a estar firmes delante de Él, pero unos con otros. Yo puedo estar muy firme, mi hermano, puedo llegar a tener unos callos enormes aquí en las rodillas, pero yo solo no puedo vencer los enemigos. Sin usted no, y usted sin todos nosotros tampoco. Pablo necesitaba también a muchos compañeros que los tenía. Estaban trabajando con él. Pedro, ¿por qué había 12 apóstoles? Siempre se trabajó en equipo. El Señor primero tenía 70, los mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio. ¿Por qué no tuvo 2, 3 y mandaba de a 1? Si el Señor era la autoridad completa, si el Señor podía hacer los prodigios, maravillas. Si con solo levantar su mano, Él sacaba lepra, con solo levantar su mano curaba enfermos de todas clases. Si Pedro podía tomar la mano de alguien que estaba ahí en la iglesia y levantarlo cuando era cojo de nacimiento, si el Señor podía escupir en el suelo y ponerle barro en los ojos, y alguien que hacía 38 años que no veía volvía a ver. Entonces, ¿para qué necesitaba los apóstoles y los 70 y todo lo demás? Porque la gloria de Dios se manifiesta cuando la voluntad de Él está en todo su pueblo. Y esa es la verdad. Si acá solo hubiera uno solo que cree, mi hermano, no funciona como iglesia. Funciona como religión. Pero usted ve muchos lugares llenos de religión. ¿Y qué aportan? Estatuas. Yo nunca vi que una estatua sane a nadie. Perdónenme los que están de ahí, pero la Biblia lo dice, yo no. El enemigo sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Por eso la estrategia del creyente maduro es mantenerse fortalecido, revestido y unido. Gloria a Dios, unido. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica orad constantemente en el Espíritu. Con toda oración y súplica orad constantemente en el Espíritu. Esto, mire, no es un cierre casual de este pasaje, sino que es la clave de toda la armadura. Clave. Orar en el Espíritu mantiene el fuego, la sensibilidad y la comunión con el Comandante Supremo. ¡Gloria a Dios! El soldado que ora no huye. El que se reviste de Cristo no teme. Y el que pelea junto a sus hermanos conquista. Gloria a Dios que tenemos la tierra conquistada que el Señor ya nos dio. Romanos 16:20 dice así, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás aplastado bajo los pies. ¿Se acuerda qué significaba hollar? ¿Se acuerda que lo leímos, hollar? Aplastar lo que está debajo de nuestros pies. Y ya lo dice Pablo en el libro de Romanos, Satanás bajo vuestros pies va a ser aplastado pronto. No se apure porque viene pronto el Señor, pero nosotros tenemos que hacer la tarea. Gloria a Dios. El apóstol Pablo revela que la vida cristiana es una guerra espiritual constante. Por eso el Espíritu Santo nos exhorta a vestirnos de toda
la armadura de Dios. Oiga, de toda, no de una parte. Y no solo con parte de ella, sino que cada pieza representa una dimensión espiritual. Es indispensable para resistir. Es importante porque las fuerzas del mal en los lugares celestiales nos van a atacar de distintas formas y con distintas armas. Y esta armadura es perfecta porque la dio Dios. Se lo voy a mostrar porque esto, como le decía, es casi un estudio, aunque lo acorté un montón para que no se haga muy largo. Pero escuche, vamos a ver que la armadura divina que está aquí tiene 7 partes. Y se las voy a mencionar. Según Efesios, dice, ceñidos en el versículo 6, 14. Capítulo 6, versículo 14. Primera parte dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, el cinturón mantiene unidas las demás piezas de la armadura y da firmeza al cuerpo del soldado. De la misma forma, la verdad de Cristo nos sostiene en la vida espiritual. El cinturón, como la verdad, nos sostiene y nos da fuerza en la armadura. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. San Juan 14:6, clave. Por lo tanto, vivid ceñidos con la verdad, porque eso es vivir ajustado a Cristo y su palabra. Yo soy, dijo el Señor. Yo soy el camino, verdad, vida. ¿Qué más hay? La verdad impide que el creyente se doblegue mientras las mentiras del enemigo están atacándolo. Porque el enemigo del lado de afuera dice barbaridades. El enemigo que no está dentro, el enemigo que te sigue, el que te busca para molestar, que está siempre del lado afuera, siempre se le ocurre barbaridades. Siempre inventa cosas. Y si no funciona una, va a tratar que funcione la otra. Porque él quiere que tú no llegues a Cristo. Pero déjame decirte que el que se ciñe con la verdad no se lastima al cargar peso espiritual. Es como un levantador de pesas que se pone aquí en el vientre una faja para que no se le reviente los músculos cuando levanta mucha fuerza, para que no se hernie, porque se le rompe la pared y los intestinos salen. Eso es una hernia. Entonces el levantador de pesas, como no está preparado físicamente para hacerlo, se reviste de algo que protege su cuerpo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? De la misma forma, nosotros somos revestidos por la palabra de Dios para que cuando estemos combatiendo con poder y energía no nos rompamos, no nos herniemos, no nos lastimemos. Lo más importante, mi querido hermano, es que un corazón afirmado en la verdad se mantiene firme ante la presión y no se quiebra. Número 2, la coraza de la justicia, dice la palabra en Efesios, la segunda parte del versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa? La coraza sobre el pecho, o sea, la coraza se ponía al frente, sobre el pecho, hasta arriba del vientre, para proteger el corazón y los órganos internos, órganos vitales, porque le clavan el hígado o le clavan el vaso o el páncreas y usted se muere, no puede seguir combatiendo. Entonces, esta analogía que el Señor toma de la armadura, la toma de la armadura que vestían los romanos, porque estaba hablando en esa época. Entonces, protege los órganos vitales y especialmente simboliza una vida recta delante de Dios.
Nuestra justicia humana es insuficiente, pero la justicia de Cristo nos reviste completamente. Es importante que tengamos esta coraza, porque cuando vivimos conforme a la justicia divina, la conciencia permanece limpia. No tengo que andar arrepintiéndome cada 10 minutos de algo que dije o hice. Pero si la coraza es débil, es una vida sin integridad, es como una coraza hecha de papel. Los dardos del acusador la perforan y generan culpa, inseguridad y desánimo. La verdadera protección proviene de una conciencia purificada por la sangre del Cordero. Si nosotros tenemos un corazón lacerado, lastimados, no podemos hablar la palabra de Cristo. ¿Sí? 3. El calzado del Evangelio de paz, según el versículo 15, también de Efesios, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. El soldado romano usaba sandalias con clavos para no resbalarse. Si usted tiene un piso mojado, resbaladizo y quiere hacer fuerza, ¿verdad que se resbala? Imagínese que usaban esas sandalias con clavos poderosos, bien grandes, porque había barro, había pasto, había cadáveres, sangre que hacía un enchastre terrible. Y el soldado romano profesional sabía que necesitaba una sandalia especial, con clavos para mantenerse firme en el terreno. De igual modo, el creyente debe estar preparado para anunciar el Evangelio y mantenerse firme en la fe, no sea que te empujen y te patines. No te patines, mi hermano, no te patines. Usa sandalias especiales. Estar calzado con este Evangelio implica disposición, estabilidad y propósito. Es importante porque uno lo piensa. Mire, los que evangelizan saben muy bien los que tener un buen calzado y un buen andar para hablar la palabra de Dios. Porque cuando tú estás evangelizando y hablando la palabra de Dios, está el que te insulta, el que escupe, aquel que te quiere agredir, aquel que se te opone y si acá no pasás. El que lo hizo, el que fue a evangelizar lo sabe, yo lo sé eso. No es fácil. No va a creer que no pasa nada, pasan muchas cosas. Entonces, Dios dice en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mire, nos hicieron de todo, pero nunca fuimos lastimados. Nos dijeron barbaridades, nos insultaron, escupieron, de todo. Nos prohibieron pasar, etc. Jamás el Señor permitió que nos hagan daño. Porque el ejército de ángeles que nos acompañaba en la oración que hacíamos antes de salir, nos estaba guardando. Donde otros resbalan por las dudas, cuidado. El cristiano firme avanza con paz y con dirección. Quien camina proclamando el mensaje de Jesús se convierte en portador de paz en medio de una guerra. Porque tenemos esta guerra todo el día y todos los días, aunque no la veamos. Que eso es lo que quiero que entienda y explicarle. Nosotros podemos tener una batalla o podemos llegar a tener una situación difícil, pero no todo el día y todos los días, física me refiero. Pero esta, la de las regiones celestes, esa no termina. Esa está todo el tiempo. Se va a terminar cuando estemos en presencia del Padre Santo que nos ha llamado. Y se lo voy a mostrar porque también hay un versículo. Entonces, mire, número 4, el escudo de la fe. Versículo 16 dice, tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar los dardos encendidos del maligno.
Los dardos encendidos son las palabras duras, feas, los insultos, las barbaridades, los agravios, los tropiezos, esas cosas que lastiman a uno, pero no lastiman con golpes, sino que lastiman con palabras que a veces duelen más que el golpe. El escudo romano cubría todo el cuerpo y podía unirse al de otros soldados. Estaba diseñado de tal manera que un romano se ponía delante de rodillas y ponía el escudo en el piso, y atrás otro en cuclillas y ponía el escudo arriba, y atrás otro de pie y ponía el escudo arriba, y al lado hacían lo mismo, y hacían una gran coraza blindada contra el enemigo, y no lo podían penetrar. No había forma. Así también la fe protege y une y apaga los ataques del enemigo. Cuando tu escudo está con el de tu hermano, cuando tu escudo está con el de tu casa, una casa que está orando, mi hermano querido, aquí, allá, entiéndalo, no va a ser derrotada nunca, jamás. Por eso Dios quiere la unidad de la familia, por eso Dios siempre proclama que estemos unidos en paz, en oración, en amor y en gracia con Él, toda la casa. Tu escudo con el de tu pareja, esposo o esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos. Es una coraza que el enemigo no puede penetrar, no importa lo que quiera hacer. No se trata de fe en uno mismo, sino de fe en Dios y su palabra. Puestos, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe viva no se apoya en sentimientos, sino en convicción. Cada vez que decimos, yo le creo a Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Levantando el escudo. Nos estamos protegiendo y estamos protegiendo. Nos estamos protegiendo y estamos protegiendo. Porque es uno con el otro. ¿Sí me entiende, verdad? El diablo lanza dardos de duda, miedo, confusión, pero la fe los apaga antes de que entren al alma. Por eso es que el Señor fue el consumador de la fe. Número 5, el yelmo de salvación. Versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, símbolo de los pensamientos y la mente espiritual. Oiga que es muy importante esto, préstele especial atención. Si la mente no está protegida, los pensamientos de derrota, negativismo o condenación destruyen la confianza. Por eso necesitamos tener un yelmo puesto en la cabeza, para que nos proteja, para que nos guarde de todas aquellas cosas que pueden afectarnos. El yelmo es para que nosotros estemos fortalecidos en Dios. Escuche lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con el yelmo eso está garantizado. El yelmo recuerda que la salvación es un hecho consumado por gracia, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado. No, la salvación viene por gracia. Nada de lo que diga el enemigo puede alterar esa posición, no puede. Mi hermano, si tú eres salvo, se terminó, fin de la historia, eres salvo. Bueno, algunos van a tener que llegar al cielo por tribulación, pero otros van a llegar como novia, en un rapto especial, donde en un abrir y cerrar de ojos, tú los cierras y cuando los abres estás en el cielo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Yo una vez estuve muerto. ¿Lo conté? Me había dado un ataque de presión muy fuerte. No de depresión, sino presión, tensión arterial. Arriba de 20, 22. Me llevaron al hospital, urgente. Y
Me desmayé ahí adentro bueno, no se me reventó ninguna venita en la cabeza ni en el ojo, gloria a Dios, porque podía haber pasado. Pero me desmayé porque el corazón me falló, por la tremenda presión que tenía. Y cuando volví a abrir los ojos, yo no estaba en el cuerpo, me estaba mirando de arriba para abajo. Pero no allá arriba, estaba acá, ni con ángeles, ni con nada, no me estaban llevando. Yo estaba mirando mi cuerpo que estaba acostado en una camilla con gente que después cuando abrí los ojos en el cuerpo, era la misma que había visto. Podría describirlo con perfección, los escuchaba hablar, sabía lo que habían estado hablando. Una enfermera me quería meter agujas para hacerme un canal para echar líquido ahí y no encontraba la vena, me hizo un alfiletero, mire, me agujereó el brazo por todos lados, no encontraba la vena. Claro, si no tenía presión en ese momento, estaba muerto. Y había otro que estaba desesperado para que para que me vuelva a latir el corazón, haciéndole cosas con, no sé, eso, el desfibrilador, esas cosas raras que usan. Yo no conozco, no soy médico. Y mientras recuperé los latidos, una doctora le decía a un doctor, ¿qué hacemos? Le ponemos el destapacaño. Yo no sabía qué era. Y después, cuando me desperté y me vinieron a hacer exámenes al otro día, le dije, mire, yo los escuché hablar. Y usted dijo, le vamos a poner el destapacaño. ¿Qué es eso? Es una medicación que lo ponen a los que están cardíacos. Que yo no estaba cardíaco, tuve un problema distinto. Para que si hay un ateroma o hay algo en la vena tapando, lo saca. Pero es peligrosísimo, porque si lo desprende sin diluirlo, se le ve meter en el pulmón, o en la cabeza, o en la pierna, y puede perder un pulmón, o se puede morir, o puede quedar más tarado de lo que uno ya es. Pero igual lo hicieron. Eso era el destapacaña. Y la mujer se sorprendía cómo me escuchó, porque yo lo estaba mirando. Casi me meten en un loquero cuando yo les contaba. Pero eso pasó. ¿Sabe qué? Esas cosas pasan porque nosotros somos espirituales. Somos seres de espíritu. Todo el mundo tiene cuerpo, alma y espíritu, pero algunos el espíritu lo tienen podrido. Ya están enfermos de tal manera, que han negado a Cristo de tal manera, que ya no tienen salvación. Son diablos, enemigos, que van a ir al infierno. Ya no se pueden arrepentir. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra que toda violencia o toda palabra insana producida contra el Padre o el Hijo va a ser perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Y muchos apostataron contra el Espíritu Santo y ya no tienen salvación. Sabiendo que la hacen, ¿eh? No estoy hablando de que no hacen. Estoy hablando de clérigos y personas que han leído la Biblia, la misma que tengo yo, con 6 libros más, que se pueden leer, históricos, hermosos, los hemos leído, son muy buenos. No están canonizados, pero son excelentes libros que hacen que uno se expanda en el conocimiento. Ellos también leen eso y leen toda esta palabra, pero aún con eso apostastan de la palabra. Terrible, ¿no? Entonces, para seguir, nada de lo que diga el enemigo puede alterar esa posición, habíamos dicho. Por esto debemos renovar la mente cada día con la palabra y mantener pensamientos de victoria y no de fracaso. Piense positivo, no fracase. Número 6, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, esto es importante. Esta es la única arma ofensiva del equipo. La única. Cada creyente no solo se defiende, sino que avanza contra el enemigo, contra la espada. Dice también que es espada de 2 filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Corta, de los 2 lados.
para allá y para acá. Veo que a veces uno está con los cuchillos así, pero de un lado es mocho, no hace nada, le pega. De un lado corta y del otro lado no. Bueno, estas eran espadas con doble filo. Usted hace así, corta de un lado y del otro. ¿Qué le parece? La palabra citada con fe tiene poder creador. Si usted ora y cita la palabra con fe suficiente, usted puede hacer milagros. Dios usa nuestras manos para hacer milagros, porque Él ya estuvo. Las manos del Señor ya se impusieron sobre los enfermos y los necesitados. Ahora somos nosotros con el poder de Él. Entonces, esta palabra es destructora de mentiras y liberadoras. Si no estudiamos las Escrituras, es que lo mismo que nuestra espada esté mellada por querer pegar a lugares que la rompe y ya no corta, deja de cortar, no sirve. El Espíritu Santo solo nos va a recordar lo que ya está sembrado en nosotros. O sea que si no leímos, no estudiamos, por más que venga el Espíritu a recordarnos, no tenemos nada. Mire, creo que fue en el año 90 o 91 que yo justo leí eso. Hace unos cuantos años ya, ¿verdad? Pero justo leo eso. El Espíritu Santo os va a recordar, o sea, no te hagas problema por lo que vas a hablar o decir, porque el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que ya has leído. Entonces yo pensaba, digo, ¿cómo voy a tener en mí lo que no leí? Y ahí me propuse leer por primera vez toda la Biblia, para tener en mí lo que el Espíritu va a sacar cuando Él quiera. No es que tenga una gran mente, yo me olvido fácil. Leo y escribo mucho para poder recordar lo que me dio el Señor en ese momento. Por eso escribo. No es que lo estoy sacando de otro lado, lo escribo. Pero si no lo escribo ahí, me olvido. A veces me levanto temprano a la mañana y yo no me levanto temprano porque me acuesto tarde, por trabajo. Pero me levanto temprano y escribo por ahí una frase, 2, 3. Porque la necesito escribir, porque cuando me levanto 2 horas después me olvidé. A veces antes de irme a acostar me aparece algo y estoy en el baño y agarro el celular y lo escribo. Y al otro día hasta me olvidé que había escrito eso. Pero cuando voy y lo leo, uy, cierto, y a partir de ahí surge nuevamente. ¿Qué quiero decirle? Lea toda la Biblia. No va a ser que lo vas a ver de memoria. No trate de estudiarla de memoria. No hace falta. El Espíritu Santo le va a traer a usted cada momento, cada palabra cuando la tenga que usar. Pero tiene que estar adentro, sembrada. Ya tiene que estar. Por eso conocer la palabra es conocer la espada con la que se ganan todas las batallas. La palabra es la que gana todas las batallas, todas, sin excepción. El Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto y el diablo lo visitó, ¿qué era? Palabra contra palabra, palabra falsa contra palabra verdadera. Cuando el diablo habla, le saca parte o le agrega parte para confundir, pero el único que tiene palabra verdadera es el Cristo divino que nos ha dado la vida. Número 7, la oración en el Espíritu. Es decir, versículo 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Sin oración, la armadura se vuelve un adorno, no tiene poder, no sirve. Es pesada, es molesta de llevar. La oración activa, mantiene y dirige cada parte. Jesús enseñó, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, la carne es débil. Nosotros tenemos este problema que no tenía el Señor porque estaba como hombre, pero no era hombre. Orar en el Espíritu significa hacerlo guiados por Él y no por una rutina diaria o de momentos y todos los días a tal hora voy y oro. No.
significa hacerlo guiados por Él. Usted está en el colectivo ahí, agarrado del pasamano, oliendo el sobaco del que está al lado, y entonces ahí usted puede estar orando igual, a pesar del olor a chivo. No hay problema. Porque cuando el Espíritu lo lleva a usted a la oración, usted se olvida de todo lo que hay alrededor. Usted puede estar orando, mi hermano, le pisaron un callo ahí, no se nota. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos, sí parecen graciosos y lo son, pero es eso. Orar en el Espíritu es que no hay nada que te pueda distraer. Orar en el Espíritu no es ser fervoroso. Es que cuando el Espíritu de Dios te toma y te cubre, no hay nada que te pueda distraer, ni el timbre, ni el teléfono, ni la suegra, nadie. Olvídese, no hay forma. ¿Por qué se ríen cuando digo suegra? Bueno, ¿qué vas? La oración activa, mantiene y dirige cada parte. Es así. Eso es fundamental. La armadura de Dios, oiga, no es una alegoría decorativa, es una realidad espiritual, dinámica, con la que nos tenemos que vestir cada día. Solo un creyente que ora puede discernir cuándo y cómo usar su armadura. Siempre. Mire, quien se reviste de verdad, justicia, escuche, paz, fe, salvación, palabra y oración, no solo resiste, sino que vence. Santiago 4:7, mire lo que dice. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El soldado de Dios no retrocede jamás. Oiga, note que la armadura que hemos descrito en sus 7 partes, que está en la Biblia, no tiene nada atrás. Tiene el pecho, pero no tiene nada atrás. No tiene detrás de las piernas nada. Los zapatos son la parte de adelante, no de atrás. Qué notable, ¿verdad? Porque si nosotros observamos, no hay coraza que cubre la retirada. No hay escudo que defienda la espalda. El escudo iba para adelante, no para atrás. Porque Dios no hizo a sus soldados para huir del enemigo, sino para enfrentarlo de fuerte, de adelante, de frente. Vamos hacia adelante, vamos a la lucha. No vamos corriendo y nos siguen. Nosotros los perseguimos para matarlos. Dios hizo soldados poderosos para que enfrenten de frente al enemigo, confiando en la autoridad y la provisión del Padre. Cada pieza, mire, desde el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, que lo vimos recién, está pensada para una batalla frontal, para mirar al enemigo a los ojos, cuando tú estás sabiendo que el Señor te apoya y lo estás terminando ahí, resistiéndolo, y tú ves cómo huye. Eso es fantástico. El cobarde da la espalda y huye. Por eso el enemigo huye. Pero el Hijo de Dios avanza con firmeza. Por eso quien se viste de toda la armadura del Señor no necesita huir, porque su retaguardia está custodiada por el mismo Dios de los ejércitos. ¿No me cree? Se lo leo para que tenga dudas. Isaías 52:12 dice: pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será, dice acá, del Dios de Israel. Por delante y por detrás está Dios. ¿Quién va a temer entonces? Nadie. No se puede tener miedo ni huir del enemigo
cuando Dios está delante y detrás tuyo. En otras palabras, la protección que no se ve, Dios la cubre con su presencia. ¡Qué belleza! La presencia de Dios no la vemos, pero la sentimos. Y sabemos que está. No necesitamos escudo atrás. Nadie puede atacar la espalda de quien camina a la sombra del Omnipotente. No puede. El soldado del reino no fue llamado a huir, sino a permanecer firme. No retrocede porque su armadura no tiene espacio para el miedo. No se rinde porque su fuerza no proviene de él, sino de aquel que lo llamó. Eso es fantástico. Por eso cada batalla es una oportunidad para demostrar que la valentía nace de la confianza en Dios y que la armadura no es solo defensa, es señal de autoridad divina sobre la tierra. O sea que si tú te vistes una armadura, es porque Dios te la proveyó. No puedes inventar la armadura la da Dios. Lo acabamos de leer en Efesios. Quiere decir que si tú te pones la armadura es porque Dios está contigo y te proveyó de las herramientas para que puedas usarla. Y eso es lo fantástico de todo esto, porque esa es la señal de Dios sobre ti, la armadura. En resumen, para ser verdaderos guerreros de Dios, preparados para la batalla contra nuestros enemigos espirituales y defender el reino como coherederos de Jesucristo, según leímos, debemos vestirnos con todo de lo que el Señor nos proviste. Con todo. Es necesario ajustar nuestra vida a la verdad que es Cristo Jesús. Cubrir nuestra conciencia con la justicia divina. Caminar firmes con los pies calzados de la paz. Fruto de anunciar el Evangelio. Levantar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación. Empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, mantenernos en oración constante en todo tiempo y en toda ocasión. Esta es la única forma que existe para enfrentar una guerra espiritual. No hay otra forma. Después, todo lo demás, mi hermano, es para las cuestiones individuales. Pero no hay forma de hacer una guerra espiritual y que venzamos si no es con las 7 partes de la armadura de Dios y de trabajar en equipo. No hay otra forma. No hay otro camino. No existe otro método. Ningún recurso humano, ninguna estrategia natural puede prevalecer contra el enemigo. Nosotros no podemos destruir al enemigo por nuestra causa sola. No lo vemos. ¿Cómo puedo yo ir a matar al diablo si no lo veo? Por ahí veo a la persona que está endiablada. Sí, claro, pero ¿qué le hace el diablo? Nada. ¿Cómo voy yo a golpear a una persona porque digo, tiene diablo? Que hay religiones que lo hacen. Lamentablemente. Solo la armadura de Dios garantiza victoria frente a Satanás y sus huestes que se levantan con furia contra los hijos de la luz. ¿O lo es? Cuando el creyente descuida su posición espiritual, deja grietas por donde el enemigo puede atacar. Y si estas brechas no se cierran, la luz de Cristo se debilita. Porque el enemigo conquista. Él no pierde el tiempo. A veces nosotros perdemos el tiempo. No, mañana. No, ya está. Ya es tarde, ya es temprano. Voy a ver a River y Boca. Son luces de Cristo que se apagan. Sin ofender. Por eso, aunque algunos no quieran presentar batalla, igual van a ser atacados. ¿Sabe por qué? Porque el conflicto no depende de nuestra voluntad, sino de nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quiénes somos? Hijos de la luz.
del Dios vivo, hijos del Alfa y el Omega, que nos ha criado en su fe, en su amor, en su gracia. Y hoy estamos aquí para adorar y bendecirle, escuchando su palabra. ¿Ves? Tu identidad es Cristo. Entonces el diablo te va a venir a hacer guerra, aunque tú no quieras. Porque eres parte del otro reino, no del reino de las tinieblas. Ser hijo de Dios te hace blanco del adversario, pero también portador de una autoridad superior. Si permanecemos sin preparación, sin cobertura y sin la armadura divina, vamos a ser vulnerables. Pero si estamos revestidos del poder de Dios, ningún arma va a prosperar contra nosotros. Y voy a ir terminando. Deme 5 minutos. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. La batalla espiritual no es opcional, es el terreno donde se prueba la fidelidad. El soldado que se mantiene firme, aunque el viento sople con violencia, va a ver la mano de Dios sostenerlo. Van a venir problemas, situaciones, no es que vas a estar exento, no va a pasar eso, no, pero Dios te va a sostener con su diestra. No va a dejar que te hundas, no va a dejar que caigas. No retrocederá porque su confianza, mi hermano, está en aquel que nunca pierde una guerra. Jamás Dios perdió una guerra y nuestra confianza está en Él. El enemigo puede rugir, pero Cristo ya venció. Somos más que vencedores. Por eso el guerrero del reino no pelea para ganar, pelea desde la victoria. Ya está, ya ganó. Así que hermanos, revistámonos cada día de la armadura del Señor. Ajustemos el cinto, levantemos el escudo, afilemos la espada, leamos más, marchemos con la mirada de Jesús, que es nuestro capitán, hacia el frente. Preparados, porque pronto va a llegar el día en que no habrá más guerra y los que resistieron firmes serán coronados por el Rey de la Gloria. ¡Wow! Y termino. Le dije que le iba a leer un versículo muy interesante. Este es 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Óigalo y disfrútelo, porque es para usted si realmente quiere ponerse la armadura de Dios. Dice así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Usted ama la venida del Señor? Ahí está. La corona de Cristo lo está esperando. El amor de Dios lo está guardando. Se me está saliendo la camisa. Desprolijo. Y eso porque no apreté el cinturón, porque tenía la panza hinchada. Cuando uno se vuelve viejito. Mi hermano, no nos volvamos viejitos en el Señor. Seamos rejuvenecidos cada día. Alegre, feliz, mostrándolo delante de los hermanos de Dios. Testimonio puro de la victoria en el Señor. Usted que está ahí, detrás de cámara, también está firme. Porque el Señor que nos guardó hasta acá, nos va a seguir guardando. Y porque tú, si te has quitado la armadura de Dios, pues búscala ahí, donde la tienes guardada. Porque seguro que no la abandonaste. Tómala y revístete de ella. Predica el Evangelio.
y vas a obtener victoria. Consigue un lugar donde se predique la buena palabra. Congrégate. Busca a alguien cristiano que te hable de las palabras de Dios hermosas. Y si no, escríbenos aquí y te vamos a responder y también invitar a nuestra congregación.